Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Muy buenas noches, amados hermanos. Nos da sumo gozo poder estar nuevamente con ustedes en un jueves más, pero sobre todo, este jueves es especial, ya que estamos iniciando el primer jueves del mes de diciembre. Ha iniciado diciembre, hermanos, el último mes del año. Y podemos decir confiadamente, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que bienvenidos esta noche a usted que nos sintoniza a través de estos medios de comunicación. Muchas gracias por estar atentos a nuestros servicios. Y hermanos, sigamos creciendo en la palabra del Señor. Calderón de la Barca dice: ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí de todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en el dulce hueco de tu herida y en tus divinas llamas abrazarme. Quiero, por fin, en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Un poema que está en nuestro himnario y que fue escrito por Calderón de la Barca. Vamos a orar, hermanos, para darle inicio a nuestro servicio de esta noche y para que el Señor pues dirija este programa y sobre todo que la palabra del Señor y el mensaje de su palabra y las alabanzas que se han preparado para esta noche sean de sumo gozo para usted, para su corazón, pero sobre todo para gloria y honra a nuestro buen Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tú, Señor, siempre eres bueno para con cada uno de nosotros.
Padre, te damos gracias porque 11 meses, Señor, hemos visto tu mano poderosa de cuidado, de provisión, de guía, tu fidelidad constante para con cada uno de nosotros. Señor, no podríamos enumerar cuántas bendiciones hemos recibido durante este tiempo, pero lo que podemos decir, Señor, certeramente es de que tú has estado con nosotros y tú, Señor, has sido esa roca fiel que nos ha sostenido. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias y te pedimos, Señor, que esta noche tú nos dirijas, tú nos guíes, que bendigas el programa de esta noche, que desde ya, Señor, bendiga las alabanzas, tu palabra, Señor, la lectura de tu palabra y sobre todo, Señor, al hermano que trae el mensaje de tu palabra, que seas tú, Señor, el que abre a través de él. Lo agradecemos todo, Señor, por tu amor y sobre todo, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por cada una de las actividades que tenemos y vamos a tener un tiempo muy, muy especial. Esta noche nos acompaña la hermana Elubia de Mérida, quien nos va a tener a bien dirigir 2 himnos que van a ser para gloria y alabanza del nombre de nuestro buen Dios. Pasa adelante, hermana. Dios le bendiga. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por un día más que Él nos ha regalado, porque no han faltado sus bendiciones en nuestras vidas y porque podemos estar nuevamente conectados para alabarle y bendecirle, ¿verdad? Así que Dios les bendiga a cada uno y vamos a entonar 2 cantos del himnario. Esperamos, hermanos, que ustedes en sus casitas puedan acompañarnos con estos cantos. Sí, hay un canto que dice, hay un canto nuevo en mi ser. Es el número 156. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé, tu áspero sendero Él me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, a su lado Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Y este canto dice, Cristo, 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 nombre sin igual. Es a Él a que debemos darle la alabanza, nuestra alabanza todos los días, ¿verdad, hermano? Así que vamos a seguir cantándole esta noche y hay un canto que dice,
Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén. Ojalá que ese gozo que nosotros sentimos en este momento alabando al Señor sea un gozo que perdure, ¿verdad? Sabemos que van a venir pruebas y dificultades, pero el Señor va a estar con nosotros siempre. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a continuar con nuestro programa esta noche. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Le damos gracias al Señor, unos himnos muy especiales que realmente llenan nuestro corazón esta noche. Hermanos, vamos a tener nuestra lectura bíblica, por lo que les voy a pedir que por favor, ahí en casita, puedan abrir su Biblia al libro de Filipenses, capítulo 4, los versos del 1 al 7. Filipenses 4, del 1 al 7. La lectura dice así: Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite poder leer su palabra y
Hermanos, estamos listos ya, preparados nuestros corazones con esas alabanzas especiales que hemos escuchado esta noche y hemos entonado allá en casita también, con la voz especial de hermana Elu. Y estamos preparados entonces para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a invitar a hermano Otto López que pase al frente y pues él trae el mensaje de esta noche. Hermanos, muchas gracias por permitirme este privilegio y sobre todo el poder acercarme a sus hogares a través de este medio. Dios les bendiga. Feliz noche para cada uno de ustedes. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Amados hermanos de nuestra iglesia y de otras iglesias que tienen la bondad de conectarse para poder ver nuestro programa y edificarse con la palabra de Dios, voy a tener el privilegio de compartir con ustedes nuevamente el mensaje. Espero no defraudarlos porque lo hacemos siempre con mucha responsabilidad y con el temor de nuestro Dios. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes por estar ya conectados. Esperamos que estén allá preparados con su Biblia en la casita para poder también hacer las lecturas, llevar ahí la lectura de las que vamos a hacer en esta oportunidad. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para el mensaje de su palabra. Soberano Padre que estás en gloria, estamos delante de tu presencia para expresar nuestra gratitud por tus ricas y abundantes bendiciones, por todo lo que tú eres, Señor, para nosotros, por todo lo que tú nos das, y porque nos prestas la vida y nos das estos recursos para poder comunicarnos con nuestros hermanos de la iglesia y de diferentes iglesias y amigos que también sintonizan este programa. Deseamos, Padre Celestial, que tú nos bendigas, que bendigas tu santa palabra y que sea de edificación para cada hermano. Que para ti siempre sea la honra y la gloria. Por Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Un día de estos leí una anécdota que quiero compartir con ustedes por el mensaje que vamos a compartir. Y dice: una pelota de básquetbol en mis manos vale $19. En las manos de Michael Jordan, ustedes saben, es un famosísimo basquetbolista que ya se retiró, vale 33 millones. Depende de quién son las manos. Una pelota de béisbol en mis manos vale $6. En las manos de Mark McGwire, famoso beisbolista de los Estados Unidos, vale $19 millones. Depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar a un perro o a un gato. En las manos de Moisés hará que las aguas del mar se separen. Depende de quién son las manos. 2 peces y 5 piezas de pan en mis manos no son más que unos sándwiches. En las manos de Jesús alimentarán una multitud. Depende de quién son las manos. Espero que ustedes hayan analizado y al final vamos a ver por qué asociamos esta anécdota. El mensaje de esta noche lo titulé ¿Cómo vivir una vida de gozo? Y está basado en la lectura que hizo hermana Iris, Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y si nosotros nos recordamos del capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla de 3 aspectos importantes en este capítulo de la esperanza que tiene el cristiano. Primero nos habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos.
Segundo, de la segunda venida del Señor. Y en tercer lugar, nos habla el capítulo 3 en su final del cambio o transformación que sufrirá el cuerpo de los creyentes cuando vayamos a estar en su presencia. De un cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso. Eso es lo que termina hablando el capítulo 3. Y el apóstol Pablo asocia o relaciona el capítulo 3 con el 4 con las palabras que da inicio el 4, porque dice, así que. Y esa palabra es la que nos sirve para relacionar un capítulo con el otro. Y cuando inicia el apóstol Pablo la enseñanza en el capítulo 4, lo relaciona con el anterior, como les dije. Y nos recuerda que como tenemos 3 promesas como cristianos, tenemos un mayor compromiso y una mayor motivación para estar firmes en el Señor. Porque dice, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, la exhortación es, estad firmes en el Señor. Y nosotros, para estar seguros en nuestra fe, en medio de este mundo de pecado, en medio de este mundo tan conflictivo, tan lleno de problemas, solamente lo podemos hacer teniendo nuestros ojos puestos en nuestro Señor. Es importante ver que la palabra que nos dice aquí el apóstol Pablo nos exhorta, pero también llama la atención la forma en que lo hace, porque para el apóstol Pablo, los hermanos eran ¿qué? Amados, eran deseados, ¿verdad? Y dice también que eran su gozo y también era su corona. Y ojalá que nosotros, como miembros de una iglesia en donde se adora a nuestro Dios, también podamos sentir el deseo de ver a nuestros hermanos que sean amados, que sean deseados y que sintamos gozo cuando nos vemos, cuando nos podemos reunir, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra. La palabra corona que usa el apóstol Pablo aquí es con el significado como la que entregaban a los atletas en ese tiempo cuando ganaban en los Juegos de Olimpia. Cuando los atletas obtenían el triunfo, entonces les daban una corona. Ustedes, algunos pues quizá han visto que era una corona de laurel, pero era el premio al triunfo alcanzado. Ahí el apóstol Pablo no se está refiriendo a la corona o diadema de un rey, ¿verdad? Porque él no habla de esas vanidades, él está hablando precisamente así como él era. Y les dice también que mientras los filipenses estuvieran firmes en el Señor, ellos eran su gozo, ellos eran su trofeo, ellos eran su medalla. Él estaba orgulloso de ese orgullo sano por ellos, porque estaban firmes, porque eran fieles al Señor. Para estar firmes en nuestra fe, es necesario estar en el Señor. No hay otro lugar donde podamos estar seguros y mantener nuestras convicciones más que solamente confiando y abandonándonos en Él. En el versículo 2 trata, después de este saludo, por decirlo así, trata algo especial, una situación que se estaba dando. Y nos dice ahí, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y entonces el apóstol da algunas indicaciones para estas hermanas. Y fíjese que el significado del nombre de Evodia quiere decir, óigalo bien que se le quede, quiere decir buen camino y próspera jornada. Y el significado de Síntique era buena relación.
por lo visto, por lo que dice ahí, por lo visto las hermanitas no le estaban haciendo honor a su nombre, ¿verdad? Por lo que el pasaje nos indica que ellas eran causantes de un problema en la iglesia, que sin duda alguna afectaba a otros miembros, pues, porque de alguna manera, con sabiduría, el apóstol Pablo, sin tomar partido o tratar de resolver el problema desde allá donde él estaba, entonces él les pide, les ruega, les hace una petición y les dice únicamente que sean de un mismo sentir. Pero un mismo sentir ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Es lo que Él les pide. Recordemos, hermanos, que Dios desea que sus hijos vivamos en paz y practiquemos la paz. No se mencionan detalles del problema ni en esta carta ni en otra, no se menciona al respecto. Pero se supone que era un problema sencillo, pero que estaba afectando, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reconocer, todos, ¿verdad? Los que somos cristianos tenemos que reconocer que en las iglesias a veces surgen problemas o situaciones de esta naturaleza. Hay celos, hay rivalidades, hay deseos de superación, hay deseos de que nos vean más a nosotros, deseos de sobresalir. A veces no valoramos el trabajo de los demás y entonces esas situaciones a veces se provocan que haya algún comentario y algún señalamiento y eso provoca alguna molestia, ¿verdad? Y cuando somos así, cuando actuamos así, se nos olvida, igual que a Evodia y a Síntique, se nos olvida que todos tenemos un mismo fundamento y el fundamento es Cristo. No tomaban en cuenta que todo lo demás no era tan importante como estar en buena relación, en buena comunicación con nuestro Dios. Como verdaderos cristianos, fieles y dignos hijos de Dios, no debemos de anteponer otras cosas, intereses personales o cosas materiales, a vivir como el Creador desea. ¿Y cómo desea el Creador que vivamos en las iglesias? En su iglesia, dice, desea que vivamos en armonía. El apóstol no dice a ninguna de las dos que tome la iniciativa, sino trata a ambas por igual. Por eso les dice que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Eso significa que mutuamente lleguen a un entendimiento en el cual ambas tendrían que tomar la iniciativa y llegar a una mutua comprensión. Que esa comprensión fuera en el Señor, porque el desacuerdo que tenían no era del Señor. A veces nosotros tenemos algún desacuerdo con algún hermano y cómo nos cuesta, ¿verdad? A veces buscar la armonía. Cuesta a veces tomar la iniciativa. Por eso él no se dirige a ninguna, sino a las dos para que ambas tomen la iniciativa. Nosotros debemos de aprender de este llamado, de esta exhortación que nos hace el apóstol Pablo, para cumplir lo que dice en el Salmo 133:1, que muchos de ustedes lo saben de memoria. Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? En armonía, no en pleitos, ¿verdad? No en desacuerdos, no en otras situaciones, no, en armonía, en armonía. Eso es lo que nos pide el Señor. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por eso. Por eso en el verso 3 le da instrucciones a un hermano fiel y dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas, dice, ¿verdad? Que ayude a estas hermanas. Y vean, estas hermanas habían sido trabajadoras con el apóstol Pablo en la obra evangelística, porque dice a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Ellas sabían de la palabra, conocían, habían trabajado, pero ahora tenían un punto de discusión. Y le pide a este hermano fiel, que no se menciona quién es, que les ayude a resolver sus diferencias, sus problemas, y que vivieran en un mismo sentir en el Señor. Nosotros también podemos ver ahí, ¿verdad?, que ellas, sin duda alguna, seguían en la iglesia y seguían trabajando, por lo que se deduce de la Escritura, porque las menciona en la carta que envía a la iglesia de Filipos. De lo contrario, no tendría sentido, pues, ¿verdad? Y también menciona a otro colaborador fiel ahí, ¿verdad?, que dice que trabajó también con él, que se llamaba Clemente, ¿verdad? Y los demás colaboradores míos, dice, todos aquellos que trabajaron con él en el evangelio, trabajó también ellos, pues trabajaron con estas hermanas. Y les menciona ahí para motivarlos que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Debemos reflexionar, como dije, que no debemos discutir, enojarnos, molestarnos, distanciarnos por cosas que no valen la pena. A veces discutimos solamente por formas, que yo lo quiero así, pero el hermano no, él lo dice de otra forma. Que yo lo quiero de este estilo y él lo de otro, y a veces por situaciones que no valen la pena, como digo, por algunos cargos, por algún comentario, por algún punto de vista, discutimos y no vale la pena. Ni aun por asuntos que valgan la pena de peso, el apóstol Pablo, la palabra de Dios, no está de acuerdo que nosotros discutamos, que nosotros tengamos esas situaciones incómodas. Lo mejor es dialogar, platicar y aclarar las cosas. Lo que debemos respetar en cualquier situación y tener como base es la palabra de Dios, la Biblia. Porque lo que ella nos manda, ya saben ustedes, no se discute, solamente se obedece. Y la misma palabra nos llama a estar en paz los unos con los otros. Dice que debemos de soportar a los débiles, a anteponer la obra a nuestros intereses, porque la palabra de Dios así nos lo está mandando. Si nosotros leemos, hermanos, busque usted ahí Hebreos 12, 14, verso 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El llamado es a seguir la paz. También abra su Biblia ahí, hermano, a Colosenses, capítulo 3, verso 13, también dice lo que mencionaba anteriormente, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vale la pena que nos preguntemos si así es como nosotros actuamos. Recuerde, alguna vez nosotros decimos el Padre Nuestro. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? En el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces tenemos que ponerlo en práctica, ¿verdad? Romanos también ahí nos indica, como leímos, ¿verdad?, a que nosotros debemos de tener paz los unos con los otros, ¿verdad? Si leemos Romanos 12 y verso 19 dice, Romanos 14, 19.
dice así. Usted lo busca en la casa y dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua ¿qué? Edificación. Y usted sabe que las discusiones, las molestias no edifican a nadie. Entonces eso no debemos de seguirlo, sino debemos de seguir lo que sí edifica, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Y dice también ahí en Romanos capítulo 15, verso 1, ahí cerquita, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es lo que mencionaba, ¿verdad? Que debemos de soportarnos unos a otros, porque la palabra de Dios así nos lo pide. Es lo que Él quiere. Así que sigamos, dice 14:19, Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua ¿qué? Edificación. Es importante entonces que veamos el llamado que les hace el apóstol Pablo. Y ahí lo podemos ver, ¿verdad? En el verso 2 y 3. Ahora veamos el verso 4. ¿Qué nos dice el verso 4? Regocijaos en el Señor que siempre. Y vean, para nosotros quizá es otra la solución o pudo haber sido otra, pero la solución al problema, según el apóstol Pablo, era el regocijo. Como dijimos antes, el apóstol Pablo no detalla el problema de estas hermanas, pero no importando el problema, él plantea esa solución y dice, regocijaos en el Señor que siempre. ¿Por qué dice el apóstol Pablo así? Porque, sin duda alguna, las personas que están felices, las personas que tienen gozo, las que están en el Señor, no estarán predispuestas, no tendrán la intención, la inclinación a ofender a los demás. Todo lo contrario, tendrán el interés de ver el bien de ellas, de buscar la paz, ¿verdad? Y también, si las ofenden a ellas, no les afectará de igual manera. Aquella que no tiene gozo, el gozo del Señor, no. Y no reaccionará tampoco de la misma manera. Porque la razón es que la persona o las hermanas o el hermano están en el Señor. Sus mentes, sus pensamientos estarán ocupados en las cosas de la obra y no van a ser distraídos tan fácilmente por esta clase de pequeños problemas que a veces surgen en la iglesia. Porque recordemos, hermanos, las iglesias están formadas de seres humanos. Y como seres humanos somos seres ¿qué? Imperfectos. Hay hermanos que, como hemos escuchado más de alguna vez, están en una iglesia y por alguna molestia se van para otra. Porque X o Y razón o Y hermano. No, y se van a otra iglesia y van a ir a encontrar otro tipo de situación. Esa no es justificación tampoco, porque eso no lo podemos justificar el día que el Señor nos llame a cuentas, no. Pero tenemos que recordar que las iglesias están formadas por seres humanos, por seres imperfectos, como somos todos. Hermana Patti decía el día lunes en el servicio de oración una frase que ella leyó y decía hermana Patti en la frase que le aconsejaron a un cristiano. Cuando tú mires, que estaba hablando pues precisamente de que los hermanos no eran perfectos y entonces le dicen a él, cuando encuentres una iglesia que sea perfecta, mejor no entres porque la vas a echar a perder. ¿Verdad? ¿Por qué? Por lo que ya mencionábamos. El gran teólogo y estudioso y personaje de aquellos tiempos, famoso y también ahora, Spurgeon, decía, el gozo en el Señor es la cura de toda discordia. Se lo repito, el gozo en el Señor es la cura
de toda discordia. Porque como tenemos gozo, no vamos a estar peleando, ¿verdad? Y vean, el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos dice, otra vez digo que regocijaos. El apóstol Pablo nos pedía que deberíamos de ser así y que aprendiéramos de él, porque él no basaba su gozo en un optimismo alegre, en una actitud mental positiva, en tener buena vibra, como dicen hoy en día modernamente. No, él no lo basaba en eso. Él no lo basaba en ejercicios de meditación y otras cosas. No, él basaba su gozo en la seguridad, en la confianza, en la certeza que Dios tiene el control de todo. Y eso de verdad es gozo en el Señor. Es admirable que un hombre como el apóstol Pablo, que usted sabe que estaba preso cuando escribió esta carta, pida a los demás, nos pida que sintamos gozo, porque él sentía gozo. Gozo de haber predicado la palabra de Dios. Gozo porque estaba preso, pero no en sí el hecho de que estuviera preso, sino porque estaba preso por predicar la palabra de Dios. Y eso a él le daba gozo, le daba alegría. Por eso nos lo pide. En el verso 5 hace una nueva petición a todos los hermanos de la iglesia de Filipos y nos la hace hoy a nosotros. Y dice, verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza, en otras versiones, porque estamos leyendo la versión 60, en otras versiones, la traducen como paciencia, suavidad, una mente tranquila, modestia, espíritu paciente. Y los eruditos, los estudiosos, nos enseñan que la palabra que usó el apóstol Pablo aquí, la palabra griega que usó el apóstol Pablo aquí, significa también clemencia, moderación, sin la voluntad de litigar o pelear, fíjese. Eso significa que la palabra gentileza. Por eso dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la palabra gentileza describe el corazón de una persona que dejaría que el Señor pelee sus batallas. Que sea el Señor el que se encargue de sus problemas. En obediencia a lo que dice Romanos 12:19. Dice, si usted ya lo tiene, usted lo puede ver y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la persona entonces cuando deja sus problemas, sus conflictos, sus angustias, sus necesidades, que sea Jesús quien las tome, entonces no tendrá esa ansiedad. No padecerá de otros problemas de carácter emocional, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque él sabe en quién ha dejado sus problemas. Además, vean, dice ahí en Filipenses, ¿verdad? 4 y 5, que es lo que está, perdón, versos 4, capítulo 4, verso 5, dice, sea conocida de todos los hombres. Y esta forma de actuar, entonces dice, debe ser conocida de todos. Debemos actuar así en todos los lugares y circunstancias. No solamente en donde nos conviene o cuando nos conviene. No.
no debe ser así. Nos dice que debemos de ser así en todos lados. Y la palabra de Dios siempre nos llama a la reflexión, siempre nos exhorta, nos amonesta, porque nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado y quizá a usted o a mí nos ha pasado. Aquí en la iglesia somos de una forma, nos conducimos de una manera. En el trabajo, en la calle, en cualquier otro lugar, ya somos de otra manera. Y no, ahí dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿verdad? Y vea que en la segunda parte da la razón por qué es que tenemos que ser así. No importando el lugar, porque dice, el Señor está cerca. Algunos estudiosos, comentaristas, teólogos, dicen que esta frase, esta oración, el Señor está cerca, se refería a que el Señor ya iba a venir. Pero otros también dicen que no, que se estaba refiriendo a que el Señor está cerca de nosotros en cualquier lugar, porque sabemos que Dios es omnipresente y nos ve en todo lugar. Además, si nosotros estamos aguardando, estamos esperando su venida, lo menos que podemos hacer es dar un buen testimonio en todos los lugares del cambio que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cómo es de especial cuando usted escucha, alguna vez lo ha escuchado, cuando alguien se expresa de una persona y dice, don fulano, doña sutana, viera, eran tremendas, pero ahora mire cómo han cambiado? Y la otra persona le dice, ¿y a qué se debe el cambio? ¿O qué pasó con ellos? No, viera aquellos que ahora son evangélicos, dice, ¿verdad? O son cristianos, dice. Y mire, tan diferente cómo han cambiado. Ojalá, ¿verdad? Todos deseamos, yo deseo que alguien pueda expresarse así, si no, nos debe de preocupar. Yo reconozco y todos tenemos que reconocer que es un reto bien difícil. Pero si pensamos que el Señor nos ayuda y no nos abandona, entonces será más fácil el dar un buen testimonio, el demostrar el cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida. En el verso 6 nos hace otra reflexión la palabra de Dios y dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada se quiten el sueño, se quiten la vida, ¿verdad? Y cuando habla ahí que no estemos afanosos, nos damos cuenta, dice, por nada estéis afanosos. Y vemos que ahí está expresado como una orden, no está expresado como una opción. Entonces la palabra de Dios dice que no debemos de estar así, preocupados, ¿verdad? Y veamos, hermanos, por lo tanto, ante Dios no podemos decir, ay hermano, pero es que el problema es muy serio y entonces no puedo. No, porque si ahí dice que sí, el Señor lo manda, es porque Él sabe que es posible. Cuando nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos quitar esa preocupación, quitar esa ansiedad por alguna situación. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra relación con el Señor no está a la altura que debe de estar. No está como Dios desea que sea nuestra relación con Él. Porque mire, la palabra de Dios dice en Efesios 4:13, hablando que para eso son los dones y para eso Dios los dejó en la iglesia, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese hasta dónde es lo que se nos pide. No hay ninguna área de nuestra vida que no le interese a Dios.
que no sea objeto de nuestra oración. Por lo mismo, nosotros debemos de orar todo el tiempo, porque hasta las cosas más sencillas deben de ser objeto de nuestra oración. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Y por qué? Porque debemos de orar, como mencioné, por todo. A Dios le interesa nuestro bienestar, nuestra salud, la familia, nuestro trabajo, le interesa todo. Podemos orar, debemos de orar por nuestras salidas diarias, por el estudio, por el trabajo, por una visita que vayamos a realizar, por una entrevista de trabajo que vayan a tener los que están en esa condición. Y eso es importante. Todo debemos de ponerlo en la mano del Señor. Por eso dice, viviendo en oración. Y también ahí mismo nos enseña que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Y que sean conocidas, dadas a conocer delante de Dios en toda oración y ruego. Son dos términos muy semejantes, pero no iguales. Porque cuando hablamos de oración es toda comunicación que tenemos con Dios. En cambio, ruego es cuando usted y yo hacemos una petición especial, cuando pedimos algo, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos expresando nuestra gratitud y entonces estamos reconociendo eso. O cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios, entonces estamos haciendo esta oración. Pero cuando tenemos una necesidad, algún dolor, alguna angustia, entonces lo hacemos con ruego. Y eso es ruego algunas veces va acompañado ¿de qué? De lágrimas. Todos sabemos que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Y antes que se lo pidamos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero Él, como nuestro Padre Celestial, espera que nosotros, como sus hijos, le tengamos confianza y podamos expresarle lo que nosotros necesitamos. Él espera que nosotros podamos llegar a Él, ¿verdad? Y pedirle a nuestro Dios. Pero pedirle de acuerdo a su voluntad. En Santiago 4:3, Santiago capítulo 4 y verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y por qué pedimos mal? Dice Santiago, porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, dice. Y a veces pedimos quizá no para precisamente literal gastar en deleites, sino pedimos algo que el Señor sabe que no nos conviene. Que el Señor sabe que en el futuro vamos a tener problemas, entonces Él no nos lo concede, ¿verdad? Porque usted ya sabe que el Señor siempre responde. En San Juan capítulo 16 y verso 24 dice la palabra de Dios, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Debemos de pedir, pero también no se nos tiene que olvidar que esa petición, aún con ruego, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Porque Él sabe lo mejor que es para nosotros. Hay muchos ejemplos en la vida real. Hay muchos casos que usted conoce, que a usted le han comentado. Yo solo recuerdo uno que el mismo padre de familia no lo decía. Su hijo
adolescente o joven, no lo sé, él comentaba que le había pedido una moto y él le dijo que no. Pero el hijo siguió insistiendo que quería la moto y ustedes ya se imaginan. Yo no sé porque no lo sé. Si él le pidió a Dios la dirección o no, eso no lo sé, no estoy prejuzgando. Y entonces el padre, este padre de familia al final accedió. Sin embargo, él decía que era de lo que más se arrepentía de haberle concedido el deseo a su hijo. Porque en esa misma moto, su hijo se fue a estrellar y se mató. Imagínese usted que él después pensaba que por haberle concedido el deseo, porque nosotros no sabemos lo mejor para nuestros hijos, pero nuestro Padre Celestial sí sabe lo que es mejor. Y por eso es que a veces no nos da lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque pedimos mal. Y dice que debemos de pedir, ¿verdad? Y no estar afanosos. Y al final dice que debemos también de hacerlo ¿con qué? Con acción de gracias. Cuando oramos también, ¿verdad? Debemos de dar gracias por lo que somos, por lo que hemos recibido, por lo que Dios nos ha dado. Y si usted y yo nos pusiéramos a pensar cuánto nos ha dado en todos estos años de vida, son muchas las cosas. Si usted es joven, usted se puede poner a pensar, son muchas las cosas que Él nos ha dado. Todos hemos recibido muchas cosas de Él. Pero a veces nos cuesta dar gracias. A veces en nuestros servicios de oración, ¿verdad? Que llevamos a cabo los días lunes, quien dirige dice, es el tiempo para las acciones de gracias. Y a veces nadie da acción de gracias, ¿verdad? Cuesta, pero ahí el apóstol Pablo, en la palabra de Dios, dice que lo debemos de hacer con acción de gracias, ¿verdad? Porque estas palabras nos repiten el versículo en el que nos dice 1 Tesalonicenses 5:18, que dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, dice, en Cristo Jesús. Sabemos que cuando nosotros damos gracias por todo, entonces el Señor nos va a escuchar. Cuando en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, de las angustias, de los conflictos, damos gracias, Él nos va a escuchar. Y Él nos fortalecerá, nos dará el consuelo, la paz, y nunca nos dejará solos para poder seguir adelante. Y el verso 7, de ahí de Filipenses, que estamos estudiando, y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos dará la paz que está fuera de la comprensión suya y mía, que está fuera del entendimiento humano, de la comprensión humana, porque la paz que Él da, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo la puede dar. No es la paz que este mundo ofrece, que el hombre ofrece, no. Es la paz que solamente Él puede dar. En San Juan capítulo 14, en una situación difícil que vendría más adelante en su vida, a los discípulos se dirige y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Verdad? Ahí está. La paz que Él da no es la que el mundo da. Es la paz que solamente Él puede dar y por lo mismo no podemos comprender. No se turbe vuestro corazón, les dice, ni tenga miedo.
Y es esa paz que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos cuando estamos pasando por situaciones complicadas. Esa paz es la que nos permite seguir luchando, seguir soportando las penas, el dolor, los problemas, sabiendo que no estamos solos. Y esto, hermanos y amigos, esto no significa que no sintamos, que no lloremos por la pérdida de un ser querido. No. Que no nos afecte una enfermedad. Que no nos afecte la pérdida del trabajo. No. Somos seres humanos y aunque somos cristianos, somos hijos de nuestro Dios, estamos en este camino, en esta vida. Y sentimos, lloramos cuando perdemos a un ser querido. Y muchas veces eso es, a veces no comprenden los demás. Porque cuando en este tiempo no, pero cuando a veces hay hermanos que han perdido a un ser querido, se lleva a cabo un servicio especial y cantamos. Y en una de esas circunstancias, una persona se le acerca a alguien que había perdido a su esposa. Y entonces le dice, ¿cómo es posible que usted esté cantando si fue su esposa la que se falleció? Y él le dice, sí, pero yo sé que está en un lugar mucho mejor. A un predicador famoso en los Estados Unidos le dice a alguien en una situación similar, lamento la pérdida de su esposa. Y entonces él responde, con esa fortaleza sin duda alguna que tenía él, y le dice, no la he perdido, el perdido soy yo por el dolor. Nuestra posición en Cristo nos permite enfrentar, amados hermanos, estas circunstancias de una manera diferente, porque sabemos que no estamos solos, que si pedimos la ayuda de nuestro Dios, Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer y vamos a enfrentar ese dolor como no lo pueden enfrentar aquellos que no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo que este mensaje haya sido para usted de edificación, que le sirva a todos, que nos sirva a todos para poder enfrentar las cosas de la vida, para seguir esta vida. Con ustedes solamente 2 aplicaciones para nuestra vida diaria. 1, el Señor desea que vivamos firmes en nuestra fe, fieles a Él, porque solamente así seremos fuertes. Y 2, podremos tener una vida de gozo a pesar de los problemas, de las angustias, de los afanes de esta vida, porque al fin y al cabo nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Él tiene el control de todo. Recordemos, como dice la anécdota, recordemos, depende en manos de quién estamos. Y nosotros estamos en manos de quién, en manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en un Dios todopoderoso. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Soberano Padre que estás en el cielo, queremos expresar nuevamente nuestra gratitud porque nos permites poder compartir con los hermanos tu santa palabra y amigos también. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que nos perdones porque reconocemos que cuando vienen los problemas, muchas veces se nos olvida que tú estás para ayudarnos, que debemos de refugiarnos en ti y de esa manera poder vivir una vida con gozo en medio de este mundo de problemas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que podamos vivir la vida y ser dignos hijos tuyos.
que para ti siempre sea la honra y la gloria. Por Cristo Jesús, te lo suplicamos y te lo agradecemos todo. Amén. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.